Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos miércoles 6 de septiembre del año 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de la Radio Democracia M y también a través del canal YouTube, en el canal Democracia TV. Hoy es un día intenso también en cuanto a decisiones, a noticias. Hoy ha sido absuelto el ex asesor sin sueldo que tenía el alcalde Mauricio Rodas. Mauro Terán ha sido absuelto de la acusación de defraudación tributaria, como novedad de lo que está ocurriendo en el ámbito político aquí en el país. Pero también avanzan las conversaciones, sobre todo entre legisladores de oposición, para llevar a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. Y la causa, nada menos que la intromisión del Poder Ejecutivo en la función judicial, en el escogitamiento de los nuevos jueces que fueron designados supuestamente a través de un concurso público de oposición y méritos, pero en el que por ahí se han filtrado correos particulares derivados de cuentas hasta de la Presidencia de la República y de asesores, en el que se ve cierta injerencia, cosa que a Gustavo Yal no le ha llamado mucho la atención, pese a que ha reconocido cierta legitimidad, validez en esos correos. Para hablar de ese tema, que es un tema bastante delicado, hemos invitado a una experta, a una observadora permanente y doctora en Derecho, además, María Dolores Miño. Gracias, María Dolores, por estar aquí. Y también a un ex integrante de la función judicial, ex juez, justamente de la Corte cuestionada, Fabián Jerez. Gracias también, doctor, por estar aquí, porque nos viene a contar su experiencia. Testimonio que resulta en estos momentos muy oportuno, muy válido, para enterarnos esos entretelones que normalmente no salen a la luz y que nosotros los ciudadanos siempre somos los últimos en enterarnos. Y los primeros, por supuesto, en enterarse los políticos, ¿no? Así que, María Dolores, gracias por estar aquí. ¿Qué te parece? Disculpen el tuteo, pero María Dolores Lolo es una buena amiga de la casa, mía también, así que por eso viene esa confianza. ¿Qué te parece ese último escándalo derivado de la filtración de correos? Que nadie los niega, nadie niega que pueden ser ciertos. Por ahí Gustavo Yal dice que parece que están descontextualizados, editados, en fin, pero parece que el hecho ha ocurrido. Adelante, María Dolores. Muchas gracias, Marlon, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Focus discutiendo estos temas. Decía yo en otra entrevista que es una sorpresa a medias porque es un tema que venimos denunciando quienes integramos la sociedad civil desde hace varios años ya. Tú recordarás que en el año 2014 se publicó este informe que se lo conoció como el informe Pázara, que era un trabajo conjunto entre una organización de derechos humanos basada en la ciudad de Washington, que es la Organización para el Debido Proceso Legal, DPLF por sus siglas en inglés. Contrataron a Luis Pázara como experto y ya en ese informe Luis Pázara hablaba sobre algunas cuestiones graves de intromisión en la justicia y precisamente en ese informe él pudo recopilar unos pocos expedientes ya en ese tiempo de funcionarios judiciales que habían sido removidos precisamente bajo las figuras estas del error inexcusable o de la negligencia que están consagradas en los artículos 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Eso fue en el año 2000? Esto fue en el 2014, si no estoy equivocada fue en el 2014, sí, ya fue hace algún tiempo y realmente entiendo yo que en ese tiempo, cuando se publicó el informe, el presidente Correa tuvo una reacción visceral, como se sabe, en sus sabatinas, obviamente negándolo todo. Descalificándolo incluso a Pázara. Descalificándolo a Pázara, a quienes habían hecho el informe, y realmente resulta curioso, pero no tanto, de acuerdo a cómo ha sido la dinámica últimamente con las denuncias de corrupción, que hoy por hoy, efectivamente, lo que DPLF y lo que Luis Pázara habían venido diciendo en ese informe, efectivamente se logra comprobar en la realidad y creo que superando a todas luces lo que decía el informe, porque el informe hablaba sobre las irregularidades y sobre todo sobre la discrecionalidad amplísima que el tipo del error inexcusable permitía, es decir, un tipo penal tan ambiguo, tan amplio, que permitía una utilización, digamos, abusiva y discrecional por parte del Consejo Nacional de la Judicatura al momento de sancionar y posteriormente destituir un juez. Claro. Lo que nosotros vemos con la filtración de correos va mucho más allá de eso que ya de por sí era grave. Vemos que hay funcionarios del Ejecutivo, el propio presidente de la República en ese tiempo, Rafael Correa,
ministros, la ministra de Justicia, involucradas en un aparataje, digamos, destinado a controlar la función judicial y a utilizar a los jueces de una forma que fuera benéfica no para los intereses del Estado, pero para los intereses de quienes estaban en el gobierno, lo cual creo que en una democracia, en un régimen democrático del siglo XXI es absolutamente inaceptable. Lolo, y ese correo en particular que menciona a una funcionaria subalterna, en el que está la lista de candidatos a jueces y en el que hace una calificación individual de cada uno, pero calificación del tipo, este doctor es enemigo político del gobierno, este doctor de acá, en cambio, es familiar de Lourdes Tibán, este otro de acá es de Unidad Popular, este de acá, en cambio, sí es de los nuestros. Desde la designación, desde el origen mismo del nombramiento de estos jueces, hay ese tipo de correos. Entonces se nota ahí, hay un indicio de que el concurso en sí no fue tal concurso. Entonces, ¿qué tan grave es esto, Lolo? Obviamente es gravísimo, Marlon. Las garantías mínimas que debe gozar una función judicial en una democracia es precisamente la imparcialidad y el hecho de no tener sesgos ni afinidades hacia ninguna de las posibles partes, pero especialmente hacia el Estado. ¿Por qué? Porque la función judicial, los jueces, son ante todo garantes de los derechos fundamentales de las personas. Y si esos jueces son puestos de antemano ya para proteger los intereses del Estado o ciertos funcionarios con poder, obviamente tenemos una función judicial que, por más bonitas computadoras y bonitos edificios que existan hoy por hoy, en el fondo no está cumpliendo las funciones para las cuales existe, su razón de ser no existe, por un lado. Segundo, creo que es bastante obvio, no estoy diciendo nada fuera de lo común si digo que esto es un delito, además, porque un concurso que tenía ciertas bases, que tenía ciertos requisitos, obviamente está siendo manipulado y acomodado a la conveniencia de ciertos funcionarios públicos, además con el aval de altos miembros del Ejecutivo, lo cual también es gravísimo. Es decir, que la Fiscalía debería estar actuando ya en este momento solo con la noticia del cometimiento del supuesto delito. Por supuesto. Y nos sorprende mucho porque Lenin, obviamente, creo yo que ha hecho algunas acciones en estos meses que han sido positivas, por lo menos creo yo que ha contribuido a minorar la tensión que existía entre el gobierno y otros sectores, como por ejemplo la prensa. Eso es destacable, hay que felicitarle por eso. Lenin en algunas oportunidades ha dicho inclusive que, por ejemplo, las cuestiones de corrupción se van a investigar debidamente ahora sí por los jueces independientes, porque ahora sí ya nadie les va a controlar. Y la Fiscalía independiente, pero la noticia ya está ahí. Se entiende que la Fiscalía, obviamente se entiende que la Fiscalía también. Entonces yo me pregunto si efectivamente estas cortes están actuando ya independientemente, sin el temor de ser hostigados, perseguidos, sancionados y posteriormente destituidos porque no están actuando. Y creo que está haciendo en secreto, en sigilo, la Fiscalía haya abierto una indagación previa. Eso estaríamos especulando, pero a mí me parece que por la gravedad de las denuncias, sí es algo que debería ponerse en conocimiento de la opinión pública, porque realmente aquí lo que estamos es ya incluso a nivel internacional, porque esto llega y se conoce a través del programa de la periodista venezolana Patricia Poleo, que está exiliada en Miami, perdón. Eso tenía que investigarse inmediatamente y además yo creo que la ciudadanía necesitamos conocer si existen esas investigaciones ya en curso, que yo creo que no existen, honestamente no hay tales investigaciones todavía, pero cuando ya se iniciaran, incluso para, por ejemplo, desde la sociedad civil, quienes trabajamos en el monitoreo de temas de justicia, seamos capaces de hacer un seguimiento a esa investigación también, porque nadie me garantiza como una justicia concebida desde su origen, con tantos vicios, que un procedimiento que tenga como finalidad de descubrir las metidas de mano en la justicia vaya a ser llevado de forma transparente. Entonces esto necesita un proceso de veeduría, además. En realidad yo le decía con algo de ironía, Lolo, porque yo también estoy convencido que todavía el doctor Vaca Mancheno no ha metido sus manos, sus acciones, mejor dicho, no ha ejecutado ya no hay que hablar las acciones. Es que está tan de moda decir eso de la metida de manos en la justicia que se me ha pegado, pero en realidad el fiscal tiene la competencia y toda la autoridad para hacer las investigaciones que considere necesarias. Y debería, en este caso, ya intervenir. Vamos a dar el paso al doctor Fabián Jerez, él fue juez. Y quisiera, Fabián, que primero me cuente cómo fue su ingreso a la función judicial. Porque mucho se ha dicho, y siempre se lo dijo desde el inicio de los concursos, que esto estaba amañado. Incluso por ahí hay especulaciones de que los puestos estaban asignados de cierta forma. Y quisiera que nos cuente, en su caso particular, cómo se dio su ingreso a las Cortes como juez. Cuéntenos, bienvenido. Marlon, buenas tardes a María Dolores y a todos quienes nos escuchan a través de las redes.
Sí, en efecto, yo fui nombrado juez a través de un concurso público de merecimientos y oposición que fue convocado en el año 2010 por el anterior Consejo de la Judicatura. Ustedes recordarán el consejo presidido por Benjamín Ceballos, previo al Consejo de la Judicatura de Transición. Cuando estaba el doctor Benjamín Ceballos. Correcto. Ahí hubo un primer concurso. Sí, en el año 2010. Ajá. Entonces, varios abogados asistimos, presentamos nuestras carpetas y fuimos escogidos algunos que recibimos una inducción en la Universidad Central del Ecuador. Tuvimos que rendir pruebas, nos Inducción calificaron. para el concurso. No, para nuestra actuación como jueces. Ya. Nos... Sí, siendo participantes todavía. Sí, sí. Entonces rendimos pruebas. Finalmente el concurso concluyó y después de unos meses, más o menos en septiembre de ese año 2010, se publicó en la lista de los ganadores. En esa lista yo no fui designado como juez titular, como se decía en ese entonces. Pero más adelante fui nombrado juez temporal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en enero del año 2011, cuando todavía estaba al frente de la Judicatura Benjamín Ceballos Solórzano. Entonces, como la ciudadanía puede darse cuenta, nuestro ingreso a la función judicial fue a través de un concurso limpio, sin ninguna anomalía, como se dice, ya que en esa época era más difícil ingresar a la función judicial a través de palancas, como se dice popularmente. ¿Usted no notó nada raro, nada curioso, ninguna por ahí recomendación de alguien, de decir, alíñate, haz esto, métete al equipo nuestro y tendrás ventaja para la designación? No, Marlon, no, solamente rendimos las pruebas, el curso fue normal, se desarrolló sin ningún inconveniente, pero recordemos que estábamos a meses de que el expresidente Rafael Correa metiera las manos en la justicia, como él mismo lo dijo. Con la consulta popular famosa. Correcto, mayo de 2011. Así es. Entonces nuestro ingreso a la función judicial fue previo. Pero como juez temporal, yo estaba a cargo de juzgados que me encargaban ocasionalmente cuando un juez titular tomaba vacaciones, licencia por algún asunto personal. En esa época había 7 juzgados del trabajo en la provincia de Pichincha. Yo actué en 5 de ellos. Normalmente sin ningún inconveniente hasta cuando ocurrió lo que ocurrió, Marlon. A ver, cuéntenos, ¿qué pasó después de la consulta popular y el ingreso del triunvirato, ¿no? El famoso triunvirato. El ingeniero Rodríguez, el doctor Yavar y me falta la doctora Tania Arias. Tania Arias, así es, el famoso triunvirato. Pero Marlon, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. La función judicial se supone que es la guardiana del derecho, de la ley. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que un ingeniero electrónico, si no me equivoco, como es Paulo Rodríguez, puede estar al frente de la función judicial? Todos nos preguntamos. Sancionando, revisando la actuación de los jueces. Bueno, los otros eran abogados, ¿no? Fernando Yavar y Tania Arias. Cargos como juez, si me permite contarlo. Por favor, pues, por favor, por supuesto. En agosto del año 2011 me encontraba presidiendo una audiencia dentro de un juicio de trabajo. Y usted mencionó al actual fiscal, Carlos. Ok, por supuesto. El abogado de la parte demandada y que compareció como procurador judicial era uno de los hermanos, pues, de Carlos Vaca Mancheno, Marlon, Pablo Vaca Mancheno. Son algunos, ¿no? Son 3, mire, ¿y con quién comparece, pues, a la audiencia, Marlon? Con el hermano que ahora es Patricio Vaca Mancheno. Así es. Me acordaba de él. Sí. Yo sabía que en esa época él era consejero presidencial o miembro de alguna veeduría, directamente designado por Rafael Correa. Ya. Me llamó la atención, pero... O sea, estaba involucrado con el gobierno. Sí, pero bueno. Decía, ¿qué hará aquí el señor? Pero a lo Correcto, o sea... le estará acompañando, bueno. Entonces, la audiencia empezó. Les ofrezco disculpas a quienes nos ven si algún término jurídico no me explico bien, por favor. Procuremos lo más sencillo. Sí. ¿No? En efecto. Entonces, el demandante no compareció en ese momento. Llegó poco después su abogado con un poder. Entonces, en ese instante, tanto Pablo Vaca Mancheno como su hermano, Patricio Vaca, que es el presidente del Tribunal Contencioso, se alteraron, Marlon. Se alteraron. Empezaron a vociferar, a intentar agredirme, Marlon. ¿Qué reclamaban? Que yo estaba actuando incorrectamente. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era su error? Supuestamente, según es, porque le permitía actuar al abogado del demandante, Marlon. ¿Y no es su derecho? Por supuesto, Marlon. Que el demandante exponga sus argumentos por medio de su defensa. Por supuesto, Marlon, pero eso no les Suena gustó. tan elemental. Pero a los Vaca Mancheno, Marlon, incluso intentaron agredirme físicamente, Marlon.
los dos. Y tengo testigos, Tanto así. por supuesto. O sea, usted tiene fuerza pública a su favor en ese momento. Le cuento que en esa Podría época, haber dispuesto algo. los juzgados de trabajo funcionaban por aquí cerca, en Alemania, y yo le doy al Faro, Marlon. Entonces, las instalaciones eran bastante precarias, había un policía que tenía que resguardar a todos los 7 juzgados de trabajo. Uno para todo el edificio. Correcto. Entonces, según la ley, según la norma, un miembro de la fuerza pública tiene que estar presente en las audiencias. Así es. Pero lamentablemente en nuestra época no ocurría eso. Marlon, pero si le cuento, en esa época presidíamos audiencias en nuestra oficina. Imagínese, Marlon. Bueno, A ese nivel llegamos. Entonces, a través de mi ayudante judicial, tuve que llamar al miembro de la escolta judicial, Marlon. Él intervino porque los 2 hermanos intentaron agredirme. Y para más INRI, Marlon, en ese momento, prevalido de sus contactos, ¿no? Pablo Vaca Mancheno, le llama telefónicamente a Fernando Yábara, Marlon, para solicitarle que me destituyera en ese instante. Imagínese, Marlon. ¿Usted escuchó esa llamada? La hizo en su lugar, en donde estaba, en el lugar que le corresponde al demandado, Marlon. Por eso. En la oficina en la que Correcto. usted estaba En la presente. sala de audiencias, En la Marlon. sala, en la sala. Correcto. Ante mi ayudante judicial de ese entonces, que él puede dar testimonio, puede dar fe de lo que ocurrió. Entonces empezaron a decir que yo había entrado por palancas, que no sabía, que era un ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. Días después me entero que este señor presenta una denuncia en mi contra. Una queja. Exacto. Pero él se presenta como quejoso, ¿no? A pesar de que él no tenía la potestad para hacerlo, Marlon. ¿Quién firmó la queja? Pablo Vaca Mancheno, Pablo mismo. como tal. Como tal, ya. Pero recordemos, Marlon, que él no era el demandado, el juicio, él era el abogado nada más. Para hacer eso él necesitaba de un poder, lo cual no tuvo. Pero recordemos, ¿no? Ya lo mencionábamos, esta gente estaba enrolada en el gobierno, digámoslo, ¿no? Y saltándose distintas disposiciones legales, pues lograron que el expediente llegara al pleno del Consejo de la Judicatura, el cual en abril del año 2012 me destituyó. ¿Cuánto tiempo ilegalmente. después del incidente en la sala fue eso? ¿Qué tan ágil fue ese proceso? Duró 8 meses, Marlon. Desde cuando se produjo este incidente hasta la emisión de la acción de personal, como se dice, por Ajá. parte del Consejo. Perdón, resolución motivada le llaman. Resolución Marlon. motivada. Motivada. Ajá. Recordemos de eso, ¿no? Pero de Ya. motivado no Y en tiene ese nada. tiempo, en ese lapso, usted tuvo la opción de presentar sus descargos, su defensa. ¿Cómo fue el desarrollo como tal de la queja? Marlon, la Constitución de la República establece en el artículo 76 como principio fundamental el debido proceso. Exacto, debido proceso a la palabra. ¿Cómo se llama, no? Y les quiero decir a quienes nos hacen el honor de vernos y escucharnos que en mi caso se violentaron todos esos procedimientos, todas esas garantías, que no solo nos la otorga la Constitución, Marlon, sino también los instrumentos de derechos humanos, Internacionales, internacionalmente, claro, por por supuesto, supuesto. que tiene una jerarquía superior a nuestra propia ley, según la Constitución. Presenté mi testigo, claro, como usted menciona, pero ojo, Marlon, ¿quién le hace las preguntas a mi testigo? Un psicólogo. ¿Y qué le preguntaba? ¿Si está loca? ¿Qué? Eso yo también me pregunté, ¿qué hace un psicólogo tramitando un procedimiento administrativo? Ajá. Marlon, esa fue una más de las falencias de este procedimiento. Yo reclamé en su momento, no me hicieron caso, y la parte contraria presentó testigos que ni siquiera habían estado presentes en la audiencia, testigos falsos. ¿Se referían al incidente este No, también? Marlon, eso es lo peor. ¿De qué estaban hablando entonces? De ¿Cuál, nada. cuál era la queja puntual? O sea, Que yo había actuado incorrectamente, ya. que no me había pegado a la ley. Pero Marlon, recordemos, un juez, según todos los principios doctrinarios, las actuaciones de un juez pueden ser revisadas únicamente por otro juez. Marlon, no olvidemos que el Consejo de la Judicatura es una instancia administrativa, Total. pero por esas cosas de la vida se han arrogado estas atribuciones jurisdiccionales y se han inventado hasta el famoso error inexcusable. Usted fue víctima entonces del error inexcusable. Marlon, también. ¿con qué figura me sancionan a mí? Manifiesta negligencia. También es otra figura que utilizan. Ah, ya. ¿Por qué, Marlon? Porque no le di gusto a los Vaca Mancheno, y lo digo claramente, espero que me estén escuchando, lo digo claramente, porque no les di gusto. Marlon, si ellos hubieran deseado, podían haber impugnado, apelado mi resolución. Hay tantos recursos. Claro, y tal vez otro juez habría dado de baja mi resolución. Ujú. No fue esa la vía que ellos escogieron. No, pero como ellos tenían los contactos, digamos, escogieron esta vía, la del Consejo. Como le digo, si le llamaron en ese momento a Fernando Yávar. Entonces, Marlon, desde ese momento, yo estoy impedido de pertenecer a la función judicial, de por vida. Porque ¿Por así- qué de por vida? yo no sé por qué el legislador incluyó eso, pero sí está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, Marlon. O sea, el que es destituido ya No no puede vuelve. volver.
Ya de no ninguna vuelve nunca manera. más. Y ojo, Marlon, también estuve impedido 2 años de ocupar funciones públicas, porque así lo establece la ley de servicio público. Ujú. Entonces, Y dígame una cosa, ¿y esa última resolución por parte del Consejo de la Judicatura es objeto también de algún tipo de apelación de su parte ante una instancia superior o lo que dice la cabeza de la Judicatura ya no se puede reclamar ante nadie? Marlon, estamos ante otra de estas infracciones a la ley. Le cuento, como usted conoce, en todas las provincias hay una dirección provincial del Consejo de la Judicatura, es el que emite o el que elabora la primera resolución, digámoslo, ¿no? Así. Ujú. Y luego esa resolución es enviada, cuando se trata de destitución, al Pleno para que el Pleno decida sobre esa situación. El director de aquella época que emitió mi resolución es Dubowski Márquez Mantilla. ¿En qué términos fue su decisión de ese señor? Le sugirió al Pleno que me destituyera. Ah, de ahí nació Claro. la sugerencia. ¿ok? Entonces el proceso llegó al Consejo, yo ni me enteré, y recibí en mi correo electrónico la resolución motivada. Ajá. Repito, la resolución motivada. Presenté una reconsideración, no fui escuchado, Marlon, hasta el día de hoy. Y ojo, no sé si la ciudadanía conoce, pero en febrero de 2013, el ahora cuestionado Gustavo Yalc emite una resolución, pero una circular, Marlon, en la cual indica a todos quienes tenían conflictos de este tipo con el Consejo que no se admitiría ningún recurso administrativo. Guau. O sea, nos cerraron las puertas, Marlon. Última instancia. Sí. La última palabra la tienen ellos y no hay una opción, una alternativa, una autoridad más arriba que pueda dar algún tipo de, no sé, de defensa a quienes no están conformes Marlon, con pero eso. imagínese, la ley a los ciudadanos nos otorga la facultad de impugnar lo que nos desfavorezca. Por supuesto, tenemos ese derecho. Pero aquí viene lo que no tengo explicación. Aunque se me hubiera admitido un recurso, Marlon, quien habría resuelto habría sido el propio Pleno. De la Judicatura. Correcto, Marlon. O sea, un recurso en el contencioso administrativo, se me ocurre. Pero recordemos que este es un administrativo que instauré en contra del Consejo. Sí, usted sí empezó eso. Correcto, Marlon. Ajá. Y también, y María Dolores también lo conoce, porque ya lo hemos hablado. Hay una instrucción de Alexis Mera, famoso Alexis Mera, Por escrito. ex secretario jurídico de la presidencia, Sí. en la cual en el año, no recuerdo, 2013 me parece, instruye a los jueces que no deberían aceptar ninguna acción de protección en contra de las A los instituciones jueces del del Estado. contencioso administrativo. A los jueces, A los de jueces todas, todos. de todas las Todas, instancias, porque yo Marlon. recuerdo ese documento que envió Claro, Alexis. porque Mera, en existe, efecto. Marlon, Porque existe. había muchas quejas de algunos sectores, de profesores, en fin, que estaban reclamando por el lado administrativo. Incluso creo que fue a unos jueces de Puerto Viejo, si mal no recuerdo, que nosotros sacamos eso específicamente. Primero diciendo que no tenían razón y segundo porque no había plata. Entonces que cuidado, vayan a estar liquidando a favor de los reclamantes. Algo así. Marlon, se supone que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos, Ujú. no los ciudadanos al servicio del Estado. Por eso nos sentimos vulnerados. Yo presenté la acción de protección, Marlon, Ajá. ante un juzgado de tránsito, perdón, de aquí, de la ciudad de Quito, y como ya me lo esperaba, pues fue denegada mi petición. Porque Porque usted sí intentó defenderse, Claro, reclamar, hace 5 años... pero lo le hice. cerraron todas las puertas. Entonces me indicaron que la vía no era la adecuada, sino la contencioso administrativa. Ajá. Y en efecto, planteé el juicio contencioso administrativo, Marlon. Usted no me va a creer. Lleva pero los jueces se hacen los locos, se dan vueltas y no quieren llegar a esa instancia, Marlon. Ujú. Entonces, ¿qué me queda a mí como ciudadano en contra de todo el poder del Estado? Seguir esperando y unirme a esta lucha de defensa de los derechos humanos. Porque no solamente a mí se me ha violentado, Marlon, sino a varios jueces a nivel nacional. Ujú. Le cuento, de mi generación de compañeros del concurso, no queda uno, Marlon. Ni uno. Ni ¿Y cuántos uno. se eligieron en ese momento? Debe haber habido unos 10 jueces, entre temporales y titulares. Aquí en Marlon. Pichincha. De trabajo, sí. De trabajo. Ah, de trabajo. Sí. Y ya ninguno de esos. Ni que- uno solo. Ese es su caso particular. Gracias por compartir su testimonio. Pero le quiero preguntar a Lolo, con todo este escándalo en medio que ya nos estamos enterando, ¿qué legitimidad tienen las decisiones adoptadas por esos jueces durante que el origen mismo de ellos es ilegítimo? Entonces, ¿qué validez tienen todas las sentencias, resoluciones, absoluciones que hayan adoptado? ¿En qué lío nos hemos metido, Lolo?
A ver, desde una perspectiva, o mejor dicho, siguiendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ustedes saben, todas las personas tenemos derecho a ser juzgadas por un juez independiente e imparcial. Entonces, lo que está pasando en el momento que vemos, por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un momento, de que hubieron funcionarios judiciales ya después de 2011 que fueron elegidos prácticamente a dedo y tomando en cuenta no su preparación, no su idoneidad, pero más bien su afinidad con el gobierno, obviamente estamos hablando de una situación en la que muchas personas, no quiero decir todas, pero muchas personas estuvieron sometidas a procesos con jueces No probos. no eran probos, independientes e imparciales, porque la independencia supone no tener ningún apego, ningún control por parte de ningún poder, especialmente de ningún otro poder del Estado. Y peor poder político, así es. Claro, y la imparcialidad, por otro lado, supone el hecho de que el propio juez no tiene un favoritismo hacia alguna de las partes, que cuando son casos, por ejemplo, de alto perfil que se han litigado contra el gobierno o el gobierno contra una persona, o los casos más emblemáticos de estos 10 años, que creo que fueron los mismos que ponía el señor presidente contra ciertas personas que eran críticas con su gestión, obviamente esos jueces adolecen de falta de imparcialidad. ¿Qué podrían hacer las personas que se hayan sentido perjudicadas en los fallos de estos jueces? Hay otra cosa adicional, Marlon, que no hemos dicho aquí, que en esos correos que tú mencionas y que publicó Patricia Polé en su programa, no solo se hablaba del proceso doloso y fraudulento de la elección de los jueces, sino ya intromisiones posteriores en casos particulares de alto perfil, y uno que salía a la luz precisamente en el caso de Clever Jiménez, donde se daba una orden directa a los jueces de ya condénenle. Lo cual creo yo que, o sea, creo que como ecuatorianos nos hemos un poco acostumbrado a esto del presidente dictando sentencias de las sabatinas, pero desde una perspectiva democrática, obviamente es algo espeluznante. ¿Se puede apelar a nulidad en estos momentos todavía de estos fallos? Yo diría que sí, yo diría que esos fallos son nulos, y esta posibilidad de reabrir, obviamente, ante estas evidentes y graves fallas en la administración de justicia, que ya tienen que ver con el irrespeto al principio de presunción de inocencia, con el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente imparcial, de practicar pruebas, etcétera, etcétera. Son procesos que son nulos desde su origen hasta su conclusión. Estas personas, por ejemplo, el propio Clever Jiménez, todas estas personas que sufrieron la persecución del Estado a través de la función judicial, son víctimas además, ya de derechos humanos desde ya. Desde ya, independientemente de si se demuestra, si les hiciera otro proceso y se les demostrara que son culpables, que no creo que lo son, pero si aún en este caso son ya víctimas de violaciones graves a derechos que están consagrados en la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y deberían ser debidamente indemnizados. Por lo menos anular esos procesos, por lo menos. Correcto. Pero además que sean debidamente indemnizados. Claro, porque ha pasado mucho tiempo. Recordemos que esto no es un asunto de ahora, tienen años y un tiempo en la clandestinidad, otro tiempo escondidos en la selva, ahora Clever con un grillete electrónico, Fernando Villavicencio en Lima, en fin, o sea, los daños ya están, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta algo que conversamos el día de ayer, cómo estos procesos donde existe metida de mano en la justicia, tanto para personas críticas del gobierno como Villavicencio, o como para jueces que tratan de apegarse al derecho y no a los intereses de un partido y de un gobierno, tienen un impacto grave en su proyecto de vida. Fabián nos cuenta, y su destitución, él es un juez era un juez bastante joven, cuya carrera judicial se ve truncada por una actitud dolosa de una metida de mano en la justicia de una persona que simplemente no aceptó que alguien no cumpla con sus caprichos. Al igual que Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, que por denunciar cuestiones que son de interés público, que son relevantes en una sociedad democrática, ¿no es cierto?, son condenados y su proyecto de vida también se ve truncado, y el proyecto de vida de sus familias. Eso es gravísimo. Todo esto porque la función judicial, o quienes tienen la capacidad de decidir sobre el ejercicio y alcance de derechos en el Ecuador en los últimos 10 años, no actuaron con independencia y con imparcialidad. Que, como te digo, no es ninguna novedad porque lo hemos venido denunciando. Así es. Acuérdate tú que en mayo de este año se llevó a cabo el examen periódico universal, el EPU, ¿sí? El EPU, ¿no es cierto?, que para quienes no lo conocen es una suerte de revisión de pares donde los otros estados que integran el Consejo de Naciones Unidas analizan la situación de Ecuador
que le tocaba en este año y emiten sus recomendaciones. Y en el tema independencia de la justicia es uno de los temas donde más recomendaciones hay. Libertad de expresión es la primera, la segunda es independencia de la justicia. Y muchos estados piden de manera concreta y específica que se respete la independencia de la función judicial, que no existan injerencias por parte del Ejecutivo y que además se modifique las figuras de estas del error inexcusable por ser tipos excesivamente abiertos que permiten una discrecionalidad que eventualmente se vuelve abusiva. Correcto. Les voy a pedir un momento para hacer una pausa porque todavía tenemos la agenda o algunos temas relacionados con la justicia, la independencia, que no la vemos por ningún lado todavía. Así que hacemos esa pausa y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que trae buenas noticias para ti. El Gobierno de la Revolución Ciudadana llega a los 100 primeros días de gestión con un respaldo superior al 80% por parte de la ciudadanía, algo inédito desde que el Ecuador volvió a la democracia. Ese es el reflejo del llamado al diálogo nacional, herramienta que en pocos días ha construido un ambiente de paz y de unión entre todos los ecuatorianos. La proforma presupuestaria de lo que resta del 2017 fue aprobada en la Asamblea. El programa económico está delineado para superar las dificultades de este año y empezar con fuerza el 2018. Así lo explica el presidente Lenín Moreno. Jamás tomaremos medidas que afecten a los más pobres y vulnerables. Se equivocan quienes señalan que renunciamos a nuestro programa, ese programa revolucionario que se vendrá un paquetazo. No endeudaremos irresponsablemente al país. Planificamos con austeridad, con serenidad, generando acuerdos entre ecuatorianos entre gente decente, que anteponemos siempre el bien común. En la proforma se mantiene la inversión social para que la educación y salud sigan siendo prioridad. Los planes y programas prometidos en campaña ya arrancaron. El plan Toda una Vida, la lucha radical contra la violencia de género, el bono para adultos mayores, el plan Casa para Todos, el programa de emprendimiento joven, la ampliación de cupos y nivelación para educación superior, el programa médico del barrio, la minga agropecuaria. Se llegó a un acuerdo con el sistema financiero, tanto con la banca privada como con el sector de economía popular y solidaria, para manejar el dinero electrónico. Esto nos permitirá ahorrarnos $2.000 millones que gastamos en traer billetes y monedas que nosotros no emitimos. Esta no es una concesión, dijo el primer mandatario. No se trata de una concesión a nadie, se trata de pensar en el interés general, manteniendo una clarísima regulación del Estado. ¿Por qué se concretó ahora, en menos de 3 meses de gobierno? Porque esa es la capacidad que tiene el diálogo para concretar temas que por años no pudieron alcanzarse. Solo la extrema amargura puede oponerse a que el país avance. Una obra monumental inicia en Ecuador. Se trata de la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorja, que tendrá una inversión privada de $1.200 millones y generará al país 2.700 millones. En este puerto podrán navegar barcos de grandes dimensiones, como los que transitan por Panamá. El llamado al diálogo trasciende nuestras fronteras y ya generan buenas noticias. Colombia acaba de sellar el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el mismo que se firmó en Quito. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, a través Desde el de su Distrito cuenta Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Conversábamos fuera del aire que la función judicial está mal vista por la ciudadanía, no tiene una imagen de independencia, que es lo que todo el país reclama. Pero también estábamos diciendo que no todos los miembros de la función judicial, los que han ganado un concurso y han sido designados jueces, eran ovejunos o respondían sencillamente a la sabatina del momento, sino que eran abogados, profesionales del derecho,
que participaron honestamente con la sana intención de prestar sus conocimientos y sus servicios a la causa de la justicia, pero que se estrellaron con un sistema y unas cúpulas perversas que desafortunadamente no iban al mismo ritmo de ellos y que obviamente imponían su poder. Aquí estamos con el doctor Fabián Jerez y quisiéramos que él nos cuente su experiencia particular en ese sentido, ya en el desempeño de sus funciones, que nos ha contado para los que fue elegido en un concurso. ¿Y con qué se topó usted? Gracias, Marlon. Sí, en efecto, como conversábamos fuera de cámaras, nuestras condiciones eran bastante precarias, Marlon. Nuestras oficinas estaban llenas de juicios represados de muchos años anteriores a nuestro encargo del juzgado. Pero aún así intentábamos servir a los conciudadanos, porque ustedes saben, el tema laboral, hay personas que realmente lo necesitan, gente que es abusada por sus empleadores, y nosotros tratábamos de hacer justicia. Esa fue nuestra principal motivación para ingresar a la función judicial. Pero entre otras cosas, como ya hablábamos de las instalaciones que teníamos en ese entonces, no es como ahora, ¿no? Que tenemos unos edificios bonitos, podríamos decir, con mayor infraestructura, pero eso no cambia las cosas, Marlon. También depende del elemento humano. Por supuesto. Eso que es lo principal. Actualmente el Consejo de la Judicatura prioriza, la ciudadanía debe conocer que el Consejo ha verificado bastantes evaluaciones de los jueces. Pero ¿qué se prioriza en estas ventadas de evaluaciones, Marlon? La cantidad de los fallos emitidos, no la calidad. Y la ciudadanía va a estar de acuerdo conmigo. No queremos 1000 fallos emitidos por un juez en un mes y que los 1000 sean, como le digo, sean apelados y luego echados abajo en instancias superiores. No, queremos fallos pensados, concienzudos, con un verdadero conocimiento del derecho. Y hablando de los contratos, Marlon, de los concursos de merecimientos de oposición, como hablábamos anteriormente, entre los pasillos de la función judicial siempre corre este este rumorcito de que tal persona entró porque es amiga de un vocal, porque es conocida. Y en efecto, lamentablemente, ahora esa situación se verifica mayormente, Marlon. Yo hablo por mí, por el concurso en el que participé y los demás compañeros que también participaron. Y como decíamos, no queda ni uno. ¿Por qué? Porque no acataron las órdenes del poder, Marlon. Nosotros intentamos enfrentarnos a este poder, incluso a riesgo de poner en peligro nuestra integridad física. Pero a nosotros no nos importaba eso, Marlon. ¿Llegaron a tener miedo ustedes de las represalias? No solo la institución, hablamos ya. Marlon, yo tuve temor de que me agredieran físicamente. Eran 2 personas. Y no sé si usted conoce a estas 2 personas en persona, pero son gente corpulenta. Incluso gente que puede golpear. Y 2 contra 1, imagínese. Y sin el auxilio de la fuerza pública. Entonces, sentí esta presión de parte de la dirección provincial, como que ya tenía esta carga sobre mi persona, porque había cometido el error de enfrentarme con gente enrolada en el gobierno. Recordemos, y se me olvidaba, en este proceso también intervino el actual fiscal general del Estado, Marlon. ¿Qué hizo el doctor Carlos Vaca Mancheno. Se sintió aludido por el que habla y presentó un escrito. Y ojo, ¿qué dice en este escrito, Marlon? Y la ciudadanía debe conocerlo. Que él no ejercía la profesión de abogado. Yo me pregunto, ¿cómo es que un abogado que no ejercía la profesión ahora es fiscal general del Estado, Marlon? ¿Y en qué contexto afirmó que él no ejerce su profesión? Porque, como le digo, él se sintió aludido por alguna afirmación mía dentro de este procedimiento administrativo. Ya. Presentó un escrito y no volvió a comparecer nunca más, Marlon. Okay. Pero yo tengo ese escrito y él afirma lo que le digo. Y no olvidemos, este señor más adelante fue consejero muy cercano del expresidente Correa y nombrado por él, digamos, ¿no? Claramente, a través del Consejo de Participación Ciudadana, fiscal general del Estado. Qué curiosa intervención en el caso del ex juez, del doctor Jerez, Lolo. Ahora, se está hablando, a propósito de este asunto, Lolo, de un juicio político a Gustavo Yal por parte de sectores de oposición de la Asamblea, como era de esperarse a los de Alianza País, a los asambleístas de Alianza País, que ayer escuché a algunos hablar del tema. No les está gustando la idea de llevar a juicio político. Les están quitando validez a los correos que se han leído, que primero hay que ver si son verdaderos, legítimos, si es cierto, no es cierto, en fin, que eso no es prueba plena, más o menos como lo que se dice en el caso de Jorge Glasgow, que eso no es prueba para nada. Así que
¿Cuál es el paso que se debe seguir en esto, Lolo? ¿Esto se resuelve con una destitución de Gustavo Yalc? Yo creo que Gustavo Yalc, por decencia y vergüenza, debería renunciar. Él debería renunciar sin que nadie le apenas destituya. es su puesto, ¿no? Lo que a mí me ha parecido más espeluznante, dentro de todo lo grave que es ver correos de altos funcionarios públicos dando órdenes de cómo y en qué sentido resolver. Como que fuera esto un país, un estado en la Edad Media, digamos. Claro, ese es el siguiente paso. Primero el nombramiento y segundo ya la ejecución de órdenes. Y la ejecución de órdenes, que a mí me parece la frialdad, la naturalidad con la que se hace es realmente espeluznante y da luces de que se sentían bastante seguros de que no iban a ser eventualmente fiscalizados y como nada puede estar oculto bajo el sol, obviamente años después, 10 años después sale, y eso es la parte interesante del asunto. Luego, ¿qué me parece igual que las autoridades deberían tomar en cuenta? Y es que ni Gustavo Yalc ni Rafael Correa niegan el contenido de los correos, ni que los correos existen. Gustavo Yalc dice en alguna intervención que hizo esta semana, dice, lo que dice de los correos no es del todo cierto, no es del todo cierto. Yo hubiera esperado que por lo menos, incluso por un tema de mantener las apariencias, diga, eso es mentira, así, contundente. Pero cuando él mismo dice, no es del todo cierto, quiere decir que hay una parte que sí es cierta. Y eso es ya confesión de parte. Claro. Rafael Correa, en uno de sus enlaces desde el ático, también entiendo yo que había dicho que él estaba cumpliendo su deber cuando metía las manos en la justicia. Y eso también a mí me preocupa porque como ciudadana digo, bueno, ¿qué clase de presidente tuvimos que no entiende que para una democracia es fundamental el principio de separación de poderes? Estuvimos en manos de una persona que no entiende el concepto mismo de democracia y que además, con esa afirmación, nuevamente, como decimos nosotros los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, no entiendo qué se está demorando la Fiscalía para investigar. Fabián posiblemente sabe mejor de los procesos relativos del Consejo de la Judicatura mejor que yo, pero yo entiendo que esto se trata de un delito y que debería ser perseguible de oficio. Claro, la Fiscalía debería hacerlo. Yo no sé si es que Gustavo Yalc cuenta con algún tipo de blindaje o estatus especial que requiere un juicio político. Yo pienso que la Fiscalía podría intervenir ya con esta evidencia no suficiente. necesitamos la autorización de la Asamblea para que pueda ser enjuiciado. Yo pienso no está que en esa lista, entiendo. Posiblemente mi colega aquí podrá corregirme si yo estoy equivocada, pero a mí me parece que no existe. ¿Y hay los suficientes impedimento elementos alguno. ya, Lolo, en este momento como para que se inicie la indagación? Por supuesto. ¿No es cierto? A ver, el tema de los correos son falsos o no. A ver, cuando se tiene noticia de un posible delito, a la Fiscalía no le corresponde ver si es que los correos mismos son ciertos o falsos para iniciar las investigaciones. Precisamente la idea de iniciar las investigaciones es llegar a un momento donde se determine, esto puede ser cierto, abramos juicio. Así es. Pero si de antemano se descartan los correos diciendo son falsos, además lo dicen las personas que tienen interés en que lo sean, entonces de entrada se trunca la investigación. Entonces, creo yo que los correos, las denuncias de los jueces que están saliendo, porque no es uno ni son dos, o sea, ya son 300, hemos hablado incluso de 400, no tenemos exactamente la cifra, pero ya estamos hablando de cientos. El que un juez denuncie una situación de estas, creo yo que debería ser elemento suficiente para iniciar una investigación. Mucho más si son 300. Tal vez no debamos poner tantas expectativas en lo que haga el doctor Vaca Mancheno, porque sabemos su afinidad política, ¿no? Y su cercanía con el expresidente Correa. Pero entonces ahí viene la segunda parte. Consulta popular ha insinuado, mencionado cada vez más frontalmente el presidente Lenín Moreno. Y ahora bastante gente, bastantes sectores están pensando que esa es una salida, una solución para limpiar con todos los funcionarios públicos que dejó de herencia Correa. Y ahí se incluye incluso al doctor Vaca Mancheno, se incluye a los miembros del Consejo de Participación Social, que son los encargados de designar autoridades tan importantes como el propio fiscal y como el contralor. Esa es la salida, entonces, para poner gente que no tenga esos vínculos tan cercanos, tan afines, y que, por ejemplo, se preocupe de este tipo de temas. Un fiscal nuevo que venga y diga, aquí puede haber algo, ¿no? Y voy a iniciar una indagación. ¿Será esa la salida, Lolo? A ver, técnicamente podría ser una salida viable, o sea, en principio. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Yalc, que él tiene un nombramiento que tiene un tiempo de cumplirse,
por lo tanto él no podría irse antes de eso, entonces posiblemente la consulta popular sería un mecanismo idóneo para removerlo de ese cargo sin esperar que se cumpla el tiempo adecuado para que lo haga. Igualmente con otros funcionarios públicos que hoy por hoy integran el gabinete de Lenín Moreno, que a mí eso me parece gravísimo, y perdón que me desvíe un poquito de tu pregunta, pero por ejemplo, acordémonos que en los correos de intromisión en la función judicial, por ejemplo, se menciona a Joana Pesantes, Claro. que antes era ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Hoy por hoy Joana Pesantes es secretaria jurídica de la presidencia. Así es. Ante estas puesto que denuncias, tenía Alexis Mera. es la nueva Alexis Mera. Ante estas denuncias, existe un silencio absoluto de Lenín Moreno. Hasta hoy han pasado ya 2 semanas y de esta funcionaria no hemos tenido ningún tipo de declaración, ni lo niega, ni lo afirma, no da la cara, que creo que un funcionario público ante estas acusaciones a la población mínimamente le debe dar la cara, ¿ya? Y están en el gobierno. ¿Cómo es que Lenín Moreno mantiene a estas personas que ya están tan cuestionadas, no solo a nivel interno, sino ahora ya a nivel internacional? Entonces, eso por un lado. Posiblemente podría, en principio podría ser una vía idónea. Pero lo que yo te comentaba atrás de cámaras, yo personalmente no tengo mucha fe en los procesos de consulta popular, no solo en Ecuador, sino como se han venido dando en la región y en el mundo. Pueden ser un tiro al aire. A veces, incluso las propias encuestas, las encuestas anteriores al día de la consulta, arrojan ciertos resultados y el día mismo de la consulta salen resultados completamente diferentes que a veces son incluso desfavorables. Recordemos que el CNE sigue intacto, ¿no? Igualito al eso mismo iba. CNE que trabajó en febrero y en abril. A eso y iba que fue tan precisamente. cuestionado, pero condecorado por Correa. A eso iba yo precisamente. Entonces, en la medida de que las autoridades que controlarían ese proceso de encuesta sigan siendo las mismas que estuvieron a cargo de las elecciones de principios de este año, que creo yo, tú y yo y muchos de nosotros compartimos de que hubo unos vicios súper graves ahí, hubo fraude, nosotros sostenemos que hubo fraude, ¿no es cierto? Realmente, ¿qué garantías podemos tener de que esa consulta popular va a hacerse en términos que sean transparentes? Y si no es por esa vía, ¿por cuál otra, Lolo? Yo pienso que hay situaciones que requieren hacer un trabajo consciente de investigación que sea adecuado. Por ejemplo, el tema de juicio político. Si efectivamente se plantea la posibilidad de hacerle un juicio político a Gustavo Yalc, yo creo que es imperativo y fundamental que los asambleístas de oposición, que son los que van a estar interesados y van a impulsar este tema, obviamente lo hagan de tal forma que no exista la posibilidad de que se niegue. Es decir, presentar todas las pruebas, presentarlas en el formato que el proceso requiere. Si es que el proceso requiere copias certificadas, no presenten copias simples. Ajá. Si es que Recortes de periódicos, como siempre descalifican los oficialistas. Sí, y eso también yo creo que a todos los que estamos, digamos, del otro lado, tenemos que hacer un mea culpa de que a veces por tener soluciones rápidas, por hacer destituciones rápidas, que obviamente creo que a todos nos urge, digamos, depurar la función pública de estos personajes que han sido un deterioro para la democracia. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de hacerlo bien y como manda. Hay que ser prolijos. Hay que ser muy prolijos. En todo caso, eso primero. Luego, cuando se presenta alguna acción, se tiene que dar impulso. Es decir, toda la ciudadanía, y esto no solo las ONGs o los asambleístas de oposición, toda la ciudadanía tiene que hacer un seguimiento porque es una cosa que nos interesa a todos. Y así, uno por uno, así, por ejemplo, ir calificando la actuación del doctor Bacamencheno, el fiscal, por ejemplo, que también dicen con el doctor Bacamencheno no vamos a ir a ningún lado y nunca se va a fiscalizar a fondo el correísmo. ¿Qué hacer, por ejemplo, con autoridades ya de ese nivel? Posiblemente en ese caso la consulta popular sería lo más rápido y lo más eficiente para no hacer lo que tú dices uno por uno. Pero si es que se hace la consulta popular, tenemos que estar seguros de que el órgano que va a llevar a cabo esta consulta lo va a hacer con las mínimas garantías de transparencia y de respeto a la voluntad popular, que yo creo que nos quedó serias dudas en el procedimiento anterior, independientemente de lo que hayan dicho los veedores de la OEA, etcétera. Quienes vivimos el proceso aquí adentro vimos algunas irregularidades que nos dejaban por lo menos una desazón en cuanto al resultado del proceso. Claro. Ya por no hablar... Y ya por no hablar es que el del doctor fraude. Juan Pablo Pozo ha estado muy calladito últimamente también. En esta pugna Correa Moreno, no se sabe si él será correísta, será morenista, no se sabe, ¿no? Entonces... Que no debería ser ni lo uno ni lo otro, ¿no? Bueno, pero bueno, sabíamos que era muy... Estuvo en Carondelet, fue condecorado por Correa, Correa se deshizo en elogios para él, que yo creo que debe estar arrepentido, ¿no? Ahora Correa por
ya mismo le retira la condecoración, hecho que no puede, por cierto. Doctor Jerez, ¿usted ha pensado, ahora que han salido estos indicios, no quiero decir evidencias, indicios, tal vez plantear particularmente alguna acción en contra de quienes usted cree que lo han perjudicado? Claro que lo he pensado, Marlon. Tal vez me he detenido un poco por lo que sabemos, ¿no? El secuestro de la justicia por parte del anterior gobierno, presidido por Rafael Correa. Pero yo, por ese motivo, les pido a los compañeros de jueces también destituidos que nos unamos, porque la unión hace la fuerza, tenemos que aglutinarnos. Y hay varios a nivel nacional, se ha hablado de 400, de 500. Habrá un caso que realmente mereció la destitución, no lo vamos a negar, Marlon, de todo hay en la vida del Señor. Pero yo les puedo dar fe de que la gran mayoría de los casos tienen razón en el reclamo. Yo podría intentar acciones, Marlon, en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura que firmaron mi acción, tanto Fernando Yávar como Pablo Rodríguez. Tania Manzano no la firmó, Marlon, porque no se encontraba en el país. Pero vemos que había mayoría, entonces se tomó la decisión. Contra el director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, que sugirió mi destitución al Pleno, también podría tomar acciones, Marlon. Pero estoy esperando el momento adecuado. Primeramente me gustaría tener una decisión en firme sobre el juicio contencioso administrativo que propuse. Claro, pero a este paso, Marlon, como le contaba, llevamos ya 4 años y medio. Tendremos sentencia tal vez dentro de unos 5. Ejecutaremos la sentencia dentro de otros 5 años. Así es. Pero la ley nos franquea varias acciones, Marlon. Incluso no hemos descartado acudir ante instancias internacionales de derechos humanos, sea Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los instrumentos de derechos humanos nos respaldan, Marlon. Nos respaldan. Hemos sido vulnerados. Se hablaba de una fractura en el proyecto de vida, Marlon. Y a eso vamos. Mire, Marlon, está mal que yo mismo lo diga. Yo fui nombrado juez cuando tenía 27 años, Marlon. Yo a estas alturas tal vez estaría postulándome para la renovación de la Corte Nacional de Justicia, porque se requiere mínimo 10 años de ejercicio para hacerlo. Pero no pude, Marlon. Como le explicaba, estoy impedido de volver a la función judicial. Entonces se me han cortado, se me han obstaculizado las oportunidades. Imagínese, Marlon. Pero gracias a Dios hemos podido salir adelante ejerciendo nuestra profesión en pro de la ciudadanía, en beneficio de los ciudadanos, Marlon. Y los ex jueces de Pichincha, aquellos que se sienten perjudicados, ¿se han unido? Veo que en Guayaquil, por ejemplo, jueces de Guayas han formado un grupo importante. Yo vi cerca como de 80 ex miembros de la función judicial que ya tienen incluso un patrocinador legal. Entiendo que ellos también se han reunido con el asambleísta Bernal, que está moviendo lo del juicio político contra Gustavo Yalc. Entonces, veo ahí un grupo sólido. ¿Qué está pasando acá en Pichincha? ¿Hay eso también? Marlon, lamentablemente, todavía no. No formamos un grupo. Por supuesto, nos da gusto lo que está ocurriendo en la provincia del Guayas, con los 40 jueces ya famosos. Pero no, en nuestro caso no ha habido esa unión. Pero debe haberla, Marlon. Debe haberla. Porque como decía, si estamos juntos, seremos fuertes para enfrentarnos al Estado. Porque no es fácil, Marlon, tener todo el poder del Estado enfrente de uno. Pero aún así, esta transformación que queremos de la justicia nos impulsa para que se saque las manos, y las manos sucias, Marlon, de la justicia. Si fueran manos limpias siquiera, pero son manos sucias. Entonces pedimos a la ciudadanía que nos apoye, porque nosotros nos debemos a la ciudadanía, Marlon. Y ojalá se concrete este juicio político en la Asamblea Nacional en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Ya lo decía nuestra compañera de panel, que si el presidente de la función del Consejo de la Judicatura tuviera decencia, debería renunciar. En países, Marlon, donde hay democracias firmes, sólidas, la sola sospecha de alguna irregularidad determina que la autoridad se retire por sí misma, por su voluntad. Pero como aquí vivimos en el país donde todo es posible, como yo digo, Absurdistán, en el cual todo es posible, Marlon. Imagínense. Desgraciadamente aquí hay muchos abanderados del cinismo, ¿no? Que les encanta llevar esa bandera adelante. Y además orgullosísimos. Claro. Lolo, ¿qué esperanzas hay en esta renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia que está llevando la judicatura de Yalc? Que además es un concurso que ya está en pleno proceso y desarrollo, y ahora nos van a parir 7 jueces más. Mira, Marlon, yo pienso que la medida de que estas autoridades seriamente cuestionadas, cuya falta de respeto por la independencia judicial ha sido notada a todas luces, sigan llevando los procesos de designación, no tenemos por qué pensar que van a ser diferentes. La verdad es que no tenemos por qué pensar que van a ser mejores, menos manipulados, más imparciales
que lo que ha habido antes. ¿Por qué vamos a pensar eso? ¿Debería Si son- suspenderse si entonces son las mismas un autoridades? proceso así? Por supuesto. O sea, yo hoy por hoy no creo que el Consejo Nacional de Judicatura esté en capacidad, por todo este escándalo además, de nombrar jueces. Porque hay un principio interesante que yo siempre lo menciono en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana, por ejemplo, y me parece que la europea también, ha indicado que el tema de la independencia del juez es un tema también de carácter subjetivo, es decir, cómo la ciudadanía percibe a esos jueces. Y yo creo que hoy por hoy, con todas estas denuncias, con todo este escándalo, la ciudadanía no va a tener una percepción de que se trata de jueces independientes. Al contrario, vamos a tener el temor muy fundado de que se trata de peones de la función ejecutiva. Entonces, obviamente, nosotros podríamos pedir que se suspenda el concurso, se podría pedir, por ejemplo, que se haga una veeduría especial de este concurso, pero creo yo que estos últimos 10 años nos han dado suficiente experiencia de qué esperar de este tipo de acciones. Si alguien pide una veeduría y saca un resultado desfavorable, como sucedió en la veeduría de los contratos de Fabricio Correa, posiblemente irá preso, ¿no es cierto? Y si se hace un pedido ciudadano, digamos, caerá en oídos sordos. ¿Qué es lo que creo que debemos hacer? Y de hecho nosotros desde el Observatorio de Derechos y Justicia planeamos hacerlo, es hacer un seguimiento detallado de quiénes son estas personas que integrarían eventualmente la Corte Nacional de Justicia. Y creo que esa no es solo una misión de la sociedad civil, ni de los abogados, ni de los periodistas. Yo creo que esto, hoy por hoy, ante la gravedad de estas denuncias, se vuelve un deber ciudadano. Y yo me sumo a las palabras de Fabián y me uno a invitarles, no solo a la ciudadanía que se involucre, porque realmente el tema de la independencia de la justicia hemos sabido, ha sido un secreto a voces, pero nadie realmente se ha preocupado por hacer una fiscalización seria. Primero eso. Y luego, por otro lado, también un poco para darle fortaleza a las denuncias de los colegas de ustedes en Guayaquil. Yo creo que es importante hacer una invitación abierta, pedirles a otros funcionarios judiciales, porque pueden ser, y no solo jueces, porque pueden ser otros funcionarios, secretarios, fiscales, incluso personas desde la fiscalía, que hayan tenido situaciones similares, que denuncien. Y que ojalá incluso aquellos que están todavía en funciones, ¿no? Que siguen siendo jueces, que siguen administrando justicia, podrían dar sus aportes, nada se los impide, ¿no? Y que sepan, Marlon, que tienen, primeramente, la ley a su favor. Segundo, que sepan que tienen un sistema internacional de derechos humanos que los respalda y los protege. Existen ya casos, por ejemplo, ante la Corte Interamericana, donde este tipo de situaciones han sido categorizadas como violaciones de derechos humanos. Acordémonos aquí mismo en Ecuador, por ejemplo, el caso Quintana Cuello, que fueron los jueces destituidos en la época de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, el caso Camba, que se refiere a los jueces del Tribunal Constitucional destituidos en ese mismo momento, y existen casos en Perú también similares, y en todos estos casos la Corte Interamericana ha sido consistente en decir, primeramente, que la carrera judicial tiene que protegerse y tiene que estar investido de garantías mínimas, que por ejemplo en el caso de los jueces temporales no ha habido, porque ni siquiera tienen garantía de su estabilidad en la carrera judicial. Primero. Y segundo, ha sido enfática la Corte Interamericana al decir que cuando un juez tiene que ser removido de su cargo, tiene que hacerse mediante un procedimiento donde medien las mínimas garantías de independencia y de debido proceso, que son ser procesados y eventualmente sancionados o destituidos por funcionarios que no tengan sesgo o presión alguna y, por otro lado, tener amplias posibilidades de practicar pruebas y ejercer una legítima defensa. Muchos de los casos de los compañeros de Fabián con los que nosotros hemos conversado dan cuenta y cuentan que a ellos básicamente les notificaban del inicio del sumario, no sé cómo se llama, del sumario administrativo, y luego ya simplemente les llegaba la notificación final donde ya habían sido destituidos. Les llegaba la despedida. Lolo, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y la verdad es que este tema merece incluso una segunda parte con más actores que se animen a presentar sus testimonios, a dar fe de lo que ha ocurrido al interior de la función judicial. Por ahora quiero agradecerle al doctor Fabián Jerez por venir a hacerse presente y tener la valentía de exponer su caso particular, que yo creo que es muy importante que el país conozca, que los ciudadanos nos enteremos, como dije al principio, de todos estos entretelones. Y ojalá su ejemplo lo repitan, lo copien algunos de sus colegas. Y también le quiero agradecer a Lolo Miño del Observatorio de Derechos y Justicia. Ella siempre es una permanente observadora
no sé si llamarla fiscalizadora también, porque la verdad es que... La palabra ya no es bonita. Sí, ya no es bonita y en realidad esa tarea, esa competencia les corresponde a aquellos que han sido elegidos, designados y cobran un sueldo para eso, un sueldo público, y sin embargo no cumplen con su trabajo como deberían. Decía el doctor Héctor Romero Parducci, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que los políticos no quitan sus pezuñas de la función judicial, y lo dijo él con conocimiento de causa, supongo, y lo dijo van a ser 20 años, y las cosas están prácticamente igual. Por eso seguimos nosotros insistiendo en estos temas, seguimos conversando, los seguimos debatiendo, analizando, y seguimos persistiendo en que ojalá algún rato se inaugure la justicia independiente en nuestro país. Así que gracias amigos por su atención, nos veremos en un siguiente programa. Hasta entonces.